Que han sido puntuales, tengo que agradecerles a ustedes también que han respetado los tiempos. Hemos dejado 5 minutitos de cortesía, pero ya prácticamente todos están de nuevo en sus sitios. Y vamos a seguir con estas jornadas, con estas conferencias sobre educación. Y si al principio decíamos que educar es en gran parte enseñar a vivir, también es marcar las directrices hacia el éxito. Y en eso es fundamental a día de hoy el plurilingüismo. De ello vamos a hablar con Jorge Bascón, todo un especialista en la materia. Él ha coordinado el primer proyecto de plurilingüe en España, nada más y nada menos que en la década de los 90, algo que parece bastante reciente, pero ha evolucionado muchísimo el plurilingüismo en nuestro país desde los 90 hasta ahora. También coordina un proyecto lingüístico en Sudáfrica, donde ahora mismo conviven 14 lenguas. Durante los últimos 15 años ha realizado charlas y talleres para profesores y equipos directivos, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Cuenta con amplia experiencia en la implantación de proyectos en centros e instituciones educativas, ayudando a equipos directivos y docentes de muy diversas realidades educativas, socioeconómicas en España y en el extranjero. También trabaja como asesor de plurilingüismo para el grupo editorial SM. Recibimos ya con un fuerte aplauso a Jorge Bascón. Buenas tardes. Bueno, estoy encantado de estar aquí en Alicante por dos razones, ¿no? La primera es compartir con vosotros pues, un viernes por la tarde la pasión por la educación, y la segunda porque pues, he venido al cine sin palomitas y a no ver una película de Disney, ¿no? Que en los últimos años pues, es bastante habitual, ¿no? Por la edad de los niños. Bueno, a mí me parece que me toca pues, hablar de las versiones originales, ¿no? Con el plurilingüismo. Bueno, el camino hacia el éxito. Yo creo que, sobre todo, el éxito está en nuestra identidad y nuestro proyecto educativo, que luego tiene diversos apellidos, y uno de ellos es que es plurilingüe, ¿no? Plurilingüe, bilingüe, o como lo queramos llamar. Sí que es cierto que creo que se ha antepuesto, ¿no? De forma natural entre los colegios el imponer pues, ¿no? la idea esta de inglés, ¿no? Dar más horas de inglés, y en eso se ha quedado el proyecto bilingüe o plurilingüe o como se quiera llamar. Y bueno, pues el plurilingüismo, desde mi punto de vista, pues no es eso, ¿no? No es impartir más horas en inglés o tratar de estar expuesto más tiempo a inglés, sino es dedicar el tiempo necesario, no más de lo debido, porque primero hay una lengua materna, que es la que tenemos que defender y por la que luchar, ¿no? Pero bueno. Por contar de lo que os voy a contar esta tarde, pues primero vamos a hablar de la realidad que tenemos en nuestras aulas, ¿no? Nuestra educación, los mitos, las leyendas y todas las realidades que existen sobre el tema del bilingüismo, el plurilingüismo. Y luego, lo más importante creo que es que aquello que se haga, pues se haga con una mayor calidad educativa. Entonces, si vamos a implantar unas asignaturas en inglés o un proyecto plurilingüe, que eso tenga una calidad. Bueno, quería empezar con una frase de Pablo Picasso, que dice que todos los niños nacen artistas y el problema es cómo seguir siendo artistas al crecer, ¿no? Pues porque nos guste o no, el sistema es un poco el que nos pone las propias barreras, ¿no? Y nuestro sistema hace que todo el mundo pues vaya por el mismo agujero, ¿no? Y creo que esto es un ejemplo gráfico de en lo que consiste nuestro sistema educativo. Cuando lo aplicamos a la parte de la enseñanza de lenguas, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí hemos vivido la idea esta de My Tailor Rich, ¿no? Que es mi sastre rico, ¿no? Y así se enseñaba, ¿no? Y seguro que todos recordaréis, pues, come, 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 put, 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 ¿no? Que así era la forma más fácil de estudiar, ¿no? Pues dando mucha importancia a la parte gramatical, ¿no? Y excesiva, pues bueno, se olvidaba la pronunciación, la naturalidad de una lengua, ¿no? Que es como se adquiere. Y luego, además de eso, pues hemos tenido ejemplos continuos, ¿no? Referentes dentro del país de nuestra parte política, ¿no? Como es el ejemplo. Es Zapatero.
que no quería hablar en inglés, pero desde luego entendía lo que le preguntaban, o al menos esa impresión da. Bueno, yo creo que esta ha sido nuestra enseñanza, ¿no? en el inglés, ¿no? Cuando hemos estado expuestos a una situación con gente nativa, pues lo que ocurre normalmente es que pues se dice thank you, ¿no? O yes, o no, entonces da igual lo que pregunte, pero ahí soltamos algo, ¿no? Y bueno, al final pues no dejaba de ser una enseñanza totalmente descontextualizada, con un objetivo gramatical que solo era basado en, pues bueno, My Taylor Rich, ¿no? Y curiosamente, cuando venía de camino delante de mí en el avión había un británico que pasaba y se había dejado el ordenador dentro de la maleta. Entonces le han dicho, oye, el ordenador, ¿no? Le ha dicho la chica. El británico no entendía ni papa. Y la respuesta de la chica en una segunda ocasión ha sido el ordenador, ¿no? Creyendo que hablando más alto o alzando la voz se consigue un mayor efecto lingüístico, ¿no? De comprensión que... Y evidentemente pues no, ¿no? Porque sordo no estaba, ¿no? Pero bueno, dentro de esta descontextualización, ¿no? Cuando somos capaces de lograr contextualizarlo y tenemos un sastre, ¿no? Que se hace rico, entonces pues la cosa cambia, ¿no? Y ahora mismo España de repente se ha vuelto plurilingüe, ¿no? Y todo el mundo, y de hecho, bueno, pues creo que nacen más colegios plurilingües que champiñones, ¿no? En época de bonanza, ¿no? Entonces se crean muchos programas diferentes, con diferentes nombres, con mayor o menor acierto, con mayor o menor fin lingüístico, y bueno, al final lo que se hace, ¿no? Pues se crea un decreto, que esto nos gusta bastante, ¿no? En el país. Entonces, una vez que tenemos el decreto, ahí se empieza a hablar sobre todo de los niveles lingüísticos, ¿no? Del marco común de referencia europeo. Y todo el mundo habla del B2, porque si no tienes un B2 en este país, no te dediques a la educación, ¿no? Porque tienes un problema. Entonces, claro, ¿qué hace todo el mundo? Pues todo el mundo va al B2, ¿no? Entonces, España lo tiene muy claro, ¿no? Muy claro. Entonces, ¿no? Pues, ¿qué queremos? ¿No? Pues ser bilingües. Yo creo que la mayoría del profesorado, ¿no? Y la gente de la educación, socialmente, evidentemente esto suena muy bonito, ¿no? Seamos bilingües, ¿no? Bilingües o plurilingües, ¿no? Pero, pues cuando se pregunta cuándo, ¿no? No se tiene tan claro, ¿no? Entonces, al final, algo que sí que nos importa mucho, ¿no? Y nos es relevante, sobre todo, es conseguir la placa para poner en la entrada de los centros, porque eso evidentemente también es otro punto de vista que hay que entender, ¿no? Somos, en un principio, necesitamos seguir llenando las matrículas, ¿no? Cada vez hay menos niños y hay que seguir manteniendo el colegio vivo, ¿no? Y todas estas cosas condicionan nuestro proyecto lingüístico y nuestro proyecto educativo, y esto hay que tenerlo presente, ¿no? Porque la placa está muy bien, pero luego hay que ser, porque ahora no, hace unos años la placa era muy importante y ahora lo que es importante es cómo es tu colegio bilingüe frente a cómo es el del vecino, cómo ha evolucionado, sobre todo, claro, ahora los niños ya en una gran mayoría empiezan a estar en quinto, sexto, o tercero incluso, ¿no? De primaria, donde la complejidad de los conocimientos es mayor y pues claro, ahí no profundizaremos en breve sobre las familias y demás agentes que pues tenemos alrededor, ¿no? Y además luego tenemos los medios de comunicación que siempre nos ayudan mucho en esto de la educación, ¿no? Y El País hace 2 semanas publicaba: los alumnos de centros bilingües en primaria obtienen los peores resultados. Claro, lo que habían hecho de este estudio estaba muy limitado a unos centros, ¿no? Públicos en la Comunidad de Madrid, muy centrados, y evidentemente seguro que tenía un objetivo, ¿no? Estaba claro, porque pues 2 años antes la comunidad vecina de Murcia, donde aquí tenemos muchos colegios, decía que los mejores resultados, los alumnos de centros bilingües obtienen mejores resultados. Entonces, claro, o sea, nos llegan información por todos sitios que parece todo que no sabemos si todo es estupendo o todo no, ¿no? O en un momento es estupendo y al próximo pues no es estupendo. La gran ventaja que tenemos es que hoy en día pues sabemos mucho del plurilingüismo. Como comunidad, dentro de la Comunidad Valenciana se sabe mucho del bilingüismo como tal, ¿no? Canadá lleva haciendo pues muchos años. Dentro de España hay muchos proyectos plurilingües donde integran la lengua inglesa con otras 2 lenguas o con una solo, con el castellano. Entonces, eso es una ventaja, porque al final
sí, todo el recorrido que se ha hecho, se sabe que los resultados son muy positivos de los niños que se enfrentan a centros bilingües. Pero todo el mundo sabe de educación, ¿no?, en este país. Y empiezan a decir, pues el niño primero tiene que aprender su lengua materna y luego ya aprenderá el resto. Aprendiendo dos lenguas simultáneamente, el niño se nos vuelve tonto, o sea que tengamos cuidado. Les cuesta más trabajo leer y escribir y produce problemas de dislexia, problemas de aprendizaje continuamente. Y la inseguridad que se establece al estar expuesto a dos lenguas, pues es preocupante. Y siempre un niño bilingüe tiende a traducir de su lengua materna. Y por último, ¿cómo vamos a enseñar inglés sin profesores nativos? Es imposible. Entonces todos estos mitos nos acompañan, ¿no?, cuando tenemos que implantar el proyecto. Y entonces nosotros empezamos a escribir. Y aquí os voy a poner algunas frases de proyectos que están cogidos literalmente. Y esto hemos escrito nosotros, profesores y equipos directivos. Al finalizar la educación primaria obligatoria, mis alumnos adquirirán las mismas destrezas lingüísticas en castellano que en inglés. Soy un colegio de línea 1, pero tengo 10 profesores con el B2. Entonces no tengo problema, porque lo puedo implantar donde me dé la gana y con las asignaturas que quiera. Hay que contratar a un nativo porque es que si no, no van a aprender absolutamente nada. Y luego sí que somos bilingües, ¿no? Ya hemos conseguido la placa y hemos puesto a aprender inglés a todo el mundo. La de recepción también, porque queremos que aprenda. Ahora todos tendréis en la cabeza la de recepción, ¿no?, porque se quiere que aprenda inglés, entonces se da clases de inglés a todo Kiski, ¿no?, allí en el centro. Claro, mi pregunta ante esto es, pues, perdonar, pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo sobre todo? Porque claro, al final no necesitamos, ¿no?, ni tanto personal con un B2. ¿Por qué? Porque es que estamos perdiendo grandes pedagogos que no tengan el inglés. Porque es que no son, pueden ser compatibles o incompatibles, pero eso hay que tenerlo presente a la hora de las contrataciones, ¿no? Con lo cual, al final, pues esto nos lleva a que mi school, ¿no?, porque entonces ya todos empezamos a hablar, hay gente que pone pues bilingual school o diferentes términos, es colegio bilingüe. ¡Qué suerte!, ¿no? Pero al final, esto es el niño que nadie quiere. Porque continuamente, ¿no?, luego tenemos pues las quejas de los padres, la presencia de profesores. Dentro del claustro incluso hay mucha diversidad de opiniones, y esto no es cuestión de edad, sino de, bueno, pues diferentes realidades con las que convivimos, ¿no?, con personas que saben de educación, porque algo sabemos, ¿no?, los que estamos dedicándonos a ello. Y entonces, ¿no?, la respuesta de todo el claustro cuando se decide que vamos a ser bilingües, pues gracias jefe, y como ahora somos bilingües, ¿no?, pues cheers, Entonces, ante esta situación, mi pregunta es, bueno, estamos haciendo un proyecto educativo con un apellido que se llama plurilingüe, entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque lo que está claro, ¿no?, es que pues no hay futuro sin educación de calidad, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo, ¿cómo estamos impartiendo ese plurilingüismo? Y para esto, la única opción para innovar es poner a las mentes pensantes, con un poco de tiempo, a llegar a conclusiones, que normalmente no tenemos ni tiempo, y mentes pensantes sí, pero la verdad es que nos acostumbramos al ritmo diario y va pasando el tiempo y bueno, pues nos convertimos un poco en perfiles de funcionario, ¿no?, como al mal uso. Entonces, ante esto, ¿qué es el plurilingüismo? ¿Qué es un centro bilingüe? ¿O qué es el plurilingüismo? Porque claro, socialmente se entiende como cada uno le da la gana, ¿no? Pues mi hijo, ¿no?, va a acabar sabiendo inglés y dentro de 2 meses, ¿no?, después de estar en un proyecto bilingüe, me lo llevo a Londres y ya tengo guía gratis, ¿no? Entonces esto evidentemente no es la realidad que tenemos en nuestras aulas. Lo primero y más importante es que es un proyecto de todos, de los profesores de castellano, de los profesores de inglés y de todos los miembros que están dentro de los de pastoral. Absolutamente engloba a todos los miembros del claustro, ¿no?, y del equipo directivo, familias y alumnos, que pues los alumnos son lo más fácil. Y luego hay una lengua, primero hay una lengua por la que tenemos que trabajar, que es, bueno, en este caso pues bien valenciano como lengua franca, ¿no?, la L1 o el castellano, ¿no?, si tenéis un sistema bilingüe pues solo sería eso. Y luego lo que debemos hacer es transmitir nuestro proyecto educativo y nuestra identidad también en inglés, pero en un porcentaje mucho más pequeño.
¿Quiénes lo tienen que transmitir? Aquellos profesionales que están capacitados para ello, no todos. Y sobre todo, ¿qué no es plurilingüismo? ¿No? A mí sí que me importa. Plurilingüismo no es dar más horas de inglés, no es dar unas asignaturas en inglés, que en este país es alucinante, porque es que todo el mundo empieza a coger asignaturas y se vuelve loco. De repente, en secundaria, el otro día asistiendo a un colegio, están dando física y química, matemáticas, historia y geografía, y claro, es que, o sea, que estamos perdiendo el castellano, y es que hay que buscar un balance entre las lenguas con las que convivimos. Y lo primero es nuestra lengua materna. Y luego hay que tratar de mejorar la competencia lingüística que aplica a la parte de inglés. ¿Cuáles son los objetivos de un proyecto plurilingüe? Pues muy sencillo. Mejorar la competencia lingüística, única y exclusivamente. Que los alumnos, y estos son datos reales de sistemas reales, que lleguen, pues en un sexto de primaria pueden obtener hasta un PET, que ahora mismo es la media que se saca en secundaria obligatoria, ¿no? Que sería, pues, para una referencia un 5/10, y que acaben la gran mayoría de los alumnos en secundaria obligatoria con un nivel de un first, ¿no? El famoso B2, ¿no? Que eso es la teoría, ¿no? Y luego, pues bueno, ahí tendremos mejores pero única y exclusivamente es mejorar la competencia lingüística, porque nuestro objetivo está claro, es educar. Y luego, algo muy importante es que tienen que adquirir la lengua, no aprenderla. Porque, ¿no? Sujeto más verbo más complementos no funciona. Sino adquirirla de forma natural y aprender los contenidos curriculares. Si estamos dando ciencias naturales en inglés, pues los contenidos, a la hora de evaluar, hay que evaluar contenidos. Y no lengua, ¿no? Todavía hoy en día la gente, no es que tengo que evaluar contenidos, es que tengo que evaluar contenidos, tengo que evaluar lengua. En castellano, cuando la damos en castellano o en valenciano, ¿qué evaluamos? ¿La lengua o los contenidos? Los contenidos, ¿no? Pues esto es más de lo mismo. Pero sobre todo, el objetivo es transmitir nuestra identidad también en inglés. Es decir, que si, ¿no? Pues hacemos la oración de la mañana, pues que esa sea en inglés también. O parte de ella. Por ejemplo, ¿no? Hacemos un lema continuo durante todo el primer trimestre, ¿no? Para trabajar con los alumnos en el orden, en la limpieza, pues que eso también aparezca en inglés. Hacemos un logo anual, ¿no? Para, pues, a lo largo del año, pues que eso también sea presente en inglés. O sea, es convivir con la lengua. Y claro, aquí viene el debate de si es adquisición o aprendizaje, ¿no? La adquisición es desarrollo natural del lenguaje al utilizarlo en situaciones de comunicación. Y aprendizaje es un proceso consciente de acumular contenidos, ¿no? De acumular conocimiento en cuanto a un idioma. Evidentemente lo que buscamos es adquisición, porque sabemos por experiencia propia que come, came, come no funciona. No funciona. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, esto es lo más importante. A la hora de comunicar, nosotros sobre todo como profesores nos basamos única y exclusivamente en la parte de la audición. Los niños, todos los niños, en la gran mayoría de los colegios bilingües, son, cuando acaban primaria, tienen un nivel de audición, de comprensión lectora increíble. Pero al final, lo que marca la diferencia en un colegio bilingüe que aporte calidad es cuánto hablan mis niños. Y para hablar hay que darles oportunidad para hablar. Con lo cual no debería ser tan enseñanza centrada en el profesor, sino más en los alumnos, ¿no? Evidentemente la metodología tenemos que variar, claro. Pero para adquirir una lengua se dan tres cosas que son muy importantes. Se tienen que dar tres cosas muy importantes. Uso de la lengua dentro y fuera. Dentro de las aulas y fuera de las aulas. Motivación. Hay que tener una motivación para utilizar una lengua, porque si no, al final, ¿no? Como se está haciendo en muchas ocasiones. No, mira, es que primero te lo doy en castellano, en inglés, y luego, como no estoy seguro de a ver si lo entiendes o no, te lo voy a dar en castellano. Y entonces, claro, o sea, yo que no soy tonto, y los niños menos, pues lo que esperan es a la explicación en castellano. Porque si lo hicieran al revés, algo fallaría. O repetir los mismos contenidos en una lengua en inglés y luego hacerlo en castellano, no merece la pena. No es eficaz desde el punto de vista lingüístico. Y luego hay que tener una necesidad, y nosotros, como docentes, tenemos que generar esa necesidad. En el caso de Suiza, ¿por qué hay 4 cantones, ¿no?, en los que hablan diferentes lenguas? Porque es que
o sea, como país es muy pequeño como lengua y a la vez pues está en contacto con los países vecinos, ¿no? Que son los que hacen el uso de la lengua, la necesidad, ¿no? Alguien decía antes que el plurilingüismo en España funcionaría si no existiera Sudamérica, ¿no? Por el volumen de lengua. Y claro, en parte tiene razón, porque seríamos una comunidad muy pequeña lingüísticamente y estaríamos más expuestos, como por ejemplo Portugal, donde no se doblan las películas, ¿no? Y se adquiere mejor cuando los profesores y alumnos utilizan el idioma al máximo. Y al máximo no quiere decir que yo cierro mi puerta y ya me olvido del inglés, sino que tengo que convivir con la lengua. ¿Quién tiene que convivir con la lengua? Aquellos docentes específicos que designemos para convivir con la lengua. Y luego, ¿cuándo hacemos esto? Porque claro, al final ¿no? Yo me encuentro con muchos profesores o directores, ¿no? Y, sí, yo tengo perfiles lingüísticos en infantil, de sobra, porque en infantil, total, para dar infantil ya sabemos, pues, para decir los colores, los números del 1 al 10, y esto, pues, con lo que has estudiado hasta COU, ¿no? Pues te vale, ¿no? COU o como veis soy bastante antiguo ya. Al final, ¿no? ¿Cuándo se adquiere una lengua? Una lengua se adquiere desde los 3 a los 6 años. Y ese periodo es clave para adquirir naturalidad, para adquirir una expresión que sea acorde a situaciones de comunicación. Y a partir de los 12 se vuelve más memorístico. Entonces, cuanto más nos acercamos a los 12, más complejo es el proceso de adquisición. Y esto hay que tenerlo presente. Necesitamos los mejores perfiles docentes para infantil. Porque ahí es donde se adquiere la lengua, desde los 3 a los 6 años. Pues en la mayoría de los colegios, ahí pues tienen los que tienen el nivel más bajo, ¿no? Lo cual es curioso, porque eso hay que tenerlo presente. Y pues yo sí que creo, ¿no? Que, pues thank you, teacher, ¿no? Hay que agradecer muchísimo, porque el esfuerzo que implica impartir una asignatura como Natural Science en inglés es algo que los directores, ¿no? Y compañeros se decide que se va a ser bilingüe más o menos contentos. Y luego, sí, ahí cierras la puerta y ahí lo das. Y al final del año asegúrate de que los niños adquieren contenidos y además que el nivel de inglés se va a subir. Evidentemente eso es fácil, porque si todos los días hablamos algo, ¿no? Por mucho que si todos los días estáis aquí y os digo en japonés hola, buenos días, pues es que si no lo cogemos no tenemos un problema, ¿no? Pero eso hay que tenerlo presente, porque encima lo que estamos generando son agravios comparativos entre profesores. Por ejemplo, en infantil, en un claustro de 12 profesores de infantil, medio claustro 6 dan inglés y además dan castellano, y en los otros 6 no. Y entonces, claro, cuando te sientas a hacer una entrevista con los profesores, la primera queja es decir, claro, es que yo tengo que preparar inglés, y es que los otros no. Y claro, esto está ocurriendo ahora, cuando ya el proyecto bilingüe tiene cierta solidez y lleva tiempo. Y esto hay que tenerlo presente. El tiempo que me ocupa a mí, tutor, preparar una clase de science, porque tengo que buscar recursos, porque tengo que hacer un montón de cosas y porque la dificultad de la lengua. Y encima más, si lo estoy haciendo primero en inglés y luego en castellano, pues tengo que preparar dos veces la misma cosa. Que yo no sé cómo da tiempo a dar clases, porque el currículum no da. Pero eso hay que tenerlo presente. Y sobre todo, ¿no? Pues gracias, profe. Gracias, profe, porque esto es un proyecto educativo de todos. Y gracias, profe, porque Cervantes es mucho más importante en nuestros centros que Shakespeare. O uno valenciano que como no conocía, pues no sé cuál. Y luego, no, lo que está claro es que nuestra profesión es una cosa de pasión, ¿no? De pasión y vocación. Y eso lo dice un viernes a las 7 de la tarde que estamos aquí presentados, ¿no? Entonces, pero claro, al final vivimos en España y hay que tener muy presentes que nos condiciona un poco todo el entorno sociopolítico, sociocultural que tenemos, ¿no? Y además también pues hay otras razones por las que somos profesores, ¿no? Pero sobre todo lo que no podemos permitir es que todo el mundo llegue y no seas profesor en este país, no te diplomes o licencies o ya licenciado dando clase, te exijan de repente que saques un B2. No, mira, es que tú das en secundaria las matemáticas y es que esto que viene te toca. O sea que, a ver cómo lo haces, que te voy a dar una beca en el colegio, porque vamos a apostar por el bilingüismo y que sepas que dentro de 3 años tienes que aprender inglés y tienes que sacar ese B2, ¿no? Claro, si la pretensión que estamos buscando
alumnos en cuarto de secundaria alcancen un nivel de B2, ¿cómo pretendemos que alcancen un nivel de B2 teniendo profesores que el nivel que tienen es de B2? De B2 sacado o obtenido con una edad ya cierta, que evidentemente la pronunciación, pues te da igual decir table que table. Y entonces lo aprendes porque por la necesidad, ¿no? O por la imposición, ¿no? de nuestros amigos directores. Y al final, ¿no? Pues nos toca dar clase de inglés. Y entonces, pues, ¿no? Llegas ahí el primer día y ¿Are you the new English teacher? Y es allá, ¿no? Y te quedas más ancho que largo, ¿no? Entonces, claro, lo que aquí es muy importante resaltar es que hay muchos profesores que tienen pasión por la lengua. Igual que, no, yo quiero ser tutor por vocación, porque sí, o quiero ser profesor de infantil, hay otros que tienen pasión por la lengua. Y esos son los que necesitamos, los que tienen pasión por la lengua. El que tiene pasión por la lengua es que cuando yo tengo la oportunidad de tropezar con uno que habla inglés, lo hago en inglés, porque es que es mi naturalidad. Y mi lengua vehicular para transmitir la identidad de mi centro es sí o sí el inglés. Y eso es lo que hay que buscar, porque hay mucha gente que tiene mucha pasión por la educación por inglés. Entonces, claro, no podemos formar un departamento de profesores de inglés, ¿no? En primaria, sin tener en cuenta que esos profesores van a ser capaces de hablar en inglés. El otro día estaba en un colegio y ¿no? Que les llevamos la asesoría y entonces le decimos, no, mira, oye, es que tenéis que hablar más en inglés, ¿no? Y la coordinadora me dice, muy profesional, y lo es, me dice, sí, no, el otro día hemos tenido una reunión de coordinadores y hemos llegado al acuerdo de hablar en inglés. Y le digo, ¿y cómo? ¿Esto que lo habéis acordado en castellano? Y me dice, sí. Y claro, o sea, eso es lo que es incompatible. Al final, o sea, no puede ser. Y algo muy importante, el papel del coordinador. El coordinador tiene que formar parte integrante de un proyecto educativo que lleva como apellido el plurilingüismo. Y tiene que ser parte integrante del equipo directivo en ocasiones, para muchas decisiones que hay que tomar. Y tiene que ser un ejemplo a la hora de transmitir la lengua, a la hora de hacer uso de ella, y tiene que ser un ejemplo desde el punto de vista metodológico y alguien que verdaderamente avive lo que dentro del centro necesitamos, ¿no? Que es convivir con la lengua. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que normalmente se ponen a gente que son burocráticamente excelentes, porque necesitamos un proyecto para enviar a educación. Si eso está muy bien, yo no creo en los papeles, porque creo que al final un nivel de B2 certificado no dice absolutamente nada. Continuamente hacemos entrevistas con profesores y es que, claro, un nivel de B2 lo puede tener alguien que ha convivido en Gran Bretaña durante 2 años y hablar y transmitir la lengua de forma natural, y otro que ha sacado el FIRST o el Trinity, que ahora se lleva, el nivel 7, 8 y 9 del Trinity, en el que es un examen oral que, pues, también, ¿no? Nos vamos a Salamanca u otras universidades durante, yo lo llamo el curso de inglés de 9 semanas y media, porque en 9 meses, ¿no? Pagando 3.000 euros anuales, sacamos el título de profesorado de inglés. Y entonces con eso ya podemos dar clase en infantil o en primaria o donde fuere. Y luego, claro, que eso lo hagamos para trabajar en equipo. Pero claro, yo no puedo poner a trabajar en equipo. No, antes la frase que decía Leoncho de los peones son el alma de... Yo verdaderamente lo creo, ¿no? En este país no se trabaja en equipo, ¿no? Se dice que se trabaja en equipo, pero no se trabaja en equipo. Yo he estado en otras culturas diferentes y donde verdaderamente se trabaja en equipo, ¿no? Pero claro, lo primero que necesitas para trabajar en equipo es un mismo interés, una necesidad y unos objetivos comunes. Si a mí me pones con 50 años a dar clase de inglés y que tengo que aprender inglés en 3 años, no esperes que yo me vaya a comunicar con otro en inglés, porque es que me da vergüenza. Claro, mi pregunta es, si no lo hacemos de forma natural entre nosotros, ¿qué ocurre cuando cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cierra la puerta? Pues eso hay que tenerlo presente también, porque al final eso incide en la calidad educativa. O cuando papá nativo va, yo os digo, vamos, yo tengo un niño de 9 años, voy al colegio y con los profesores de mi hijo hablo en inglés, con los que le toca, porque es que evidentemente para mí es clave. No el inglés, sino el proyecto educativo y la identidad, la formación como persona, pero si dices que eres bilingüe,
que verdaderamente lo seas. No que de repente me pongas a dar a uno que, pues eso, le da igual decir tablet que table. Claro, y entonces, una vez que tenemos ese equipo y esa solidez, podemos cambiar la metodología. Antes no, es imposible que se pueda cambiar la metodología. Otra cosa que ocurre en este país es que si eres profesor de inglés o das una asignatura no de DNL, sección bilingüe, sección europea, como lo queráis llamar, y no dices que utilizas la metodología CLIL, no eres nadie. Ahora, ¿qué significa? Cuando indagas un poco, la gente no tiene ni papa. Pero hay que decir, como tener la placa, ¿no? Entonces yo soy profe CLIL, ¿no? Algo muy importante está que necesitamos trabajar en la metodología. Y una cosa clave es que dentro de nuestros equipos es donde tenemos los mejores y los que más saben de nuestro centro. Démosle autonomía para que trabajen sobre eso. Una persona tiene que ser una lengua, si no es imposible generar la necesidad para comunicarse en inglés. Si yo ahora os empiezo a hablar en inglés, ¿no? O hubiese empezado hablando en inglés, pues habríais tratado de entenderme algo, ¿no? Dirán, joder, este calvo aquí viene a contarnos un rollo en inglés que no me entero de nada. Pero independientemente de eso, sí que creo que es importante, ¿no? El tratar de ponerse a ello y hacer el esfuerzo por conseguirlo. Si os lo cuento en castellano y luego os cuento en inglés, ¿cuántos me vais a escuchar? Pues nadie. Y algo que sí que es importante es aprovecharnos del talento, la especialización. Necesitamos especializar perfiles. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos que nos marcamos, que es transmitir la lengua de forma natural y que sea un equipo que trabaje por y para el apellido del proyecto educativo que tenemos. Y luego, yo no creo que se sepa de todo, pues aprovecharnos de los asesoramientos externos, ¿no? Que los hay y muchos. Y con experiencias diversas en muchos sitios de nuestro día a día, ¿no? Y luego, ¿cuál es nuestra filosofía pedagógica? Porque esto es importante también. ¿Qué proyectos estamos utilizando? ¿Trabajamos por cooperativo, por rincones? ¿Trabajamos con inteligencias múltiples? Porque claro, esto, curiosamente, en infantil. No, ¿cómo trabajáis? No, por rincones. O, ¿inglés? Inglés lleva su propio método. Hablas con los de inglés, no, si es que es un rollo porque no vamos a la par, no. O sea, somos incoherentes desde el punto de vista pedagógico. Y esto hay que tenerlo presente, porque hay que darle una coherencia. La lengua vehicular es la que cambia y la que se altera, no la filosofía pedagógica. Y luego, ¿qué asignaturas cogemos? Porque claro, como os decía antes, o sea, el listado cada vez es mayor. Cuando pasan a secundaria, pues ahí, o sea, el primero que pillo, que pasa por el pasillo, cuando toca hacerse bilingüe en secundaria, oye, tú aprende inglés que voy a dar matemáticas en inglés. Y luego, curiosamente, no entiendo cómo un equipo directivo toma la decisión de impartir matemáticas, que claro, 2 más 2 es muy fácil, ¿no? Porque 2 más 2 son 4, ¿no? Y esto lo dices en inglés y suena igual de bien. Pero cuando vamos a conceptualizaciones más abstractas, sobre todo en secundaria, la cosa se complica. Y cuando te sientas con un profesor que está impartiendo matemáticas en un colegio bilingüe, en inglés, y le dices, ¿y tú qué opinas? No, es que esto es un rollo porque no, los niños se enteran, no entienden, no son capaces de llegar a ello. Pues eso, ¿quiénes saben de educación dentro de vuestro centro? Pues sentaros, preguntar y profundizar en qué decisiones estamos tomando. Yo he estado en muchos sitios del mundo coordinando proyectos. Ya sabemos que Spain is different. Pero independientemente de eso, es el único país donde se dan matemáticas con el volumen, ¿no? de secciones europeas en secundaria o bilingües en matemáticas, ¿no? Y es que, claro, los profesores no están nada de acuerdo. Los que saben de matemáticas. Porque yo puedo saber de lenguas, pero es que ellos también de matemáticas. Y ahí habrá que llegar a un consenso y un debate, ¿no? Y luego, sí, pues ¿cuándo, no? ¿Dónde? En educación infantil, en primaria, en secundaria, ¿cómo? ¿No? Los mejores perfiles necesitamos tenerlos en infantil, los mejores, porque es una etapa clave para adquirir la lengua. Y luego, ¿qué influencia tiene eso en el horario? ¿Cómo son nuestros módulos, nuestras sesiones? Sí, quizás merezca la pena dar más horas de inglés, si lo permite la consejería, y centrarnos en eso, porque va a ser más eficaz que de repente dar natural, social, arts, educación física e inglés,
Cuando, claro, de educación física, pobre, se ha dedicado al deporte, pero no al inglés. Y es que no sabe, pero ahí está dándolo, ¿no? Porque alguien ha decidido. La coordinación, ¿no? Coordinación es clave. Primero, departamental. Hay que generar un departamento que vaya desde secundaria o bachillerato hasta infantil. Todos se aglutinen, porque normalmente no, el coordinador del proyecto bilingüe en un centro, de repente, no, es que es el de secundaria. El de secundaria, que claro, si es un colegio de 1.600 alumnos, tiene una realidad que primaria le importa un comino, porque es que no llega. Y entonces, claro, ¿cómo vamos a cambiar una metodología que hay que cambiar obligatoriamente, ¿no? Y una filosofía si no tenemos al personal implicado en el día a día? La estructura pueden ser muchas, ¿no? Pero si un director es capaz de llegar a coordinar todo un colegio con un equipo, pues también un coordinador. Y a esto hay que darle una importancia. Y sobre todo, sí, que ese departamento se coordine tanto dentro como fuera. Sí, ¿qué ocurre con las actividades extraescolares? Muchas veces no es que las dejamos en manos de una empresa externa y claro, nosotros nos estamos preocupando por tener un proyecto sólido lingüístico, donde los perfiles lingüísticos no se contratan, se valoran, hacemos un filtro increíble y luego de repente llega y en extraescolares estamos dando pues cosas que no tienen el mismo nivel, ¿no? Y luego, claro, llega papá y mamá, es que mira, oye, en la extraescolar está sacando un 10 y tú en Natural Science me dices que has sacado un 3. ¿Cómo es posible? Si el niño me dice que tengo lo mejor, ¿no? Y no, la idea esa de estar no solo dentro de lo que afecta directamente al aula, sino convivir con la lengua a diario, ¿no? Tanto en todas aquellas actividades en las que hagamos, ¿no? Lo que os comentaba antes, la parte de pastoral tiene que estar presente en lengua, la parte educativa, ¿no? Y así, de nuevo, podemos generar equipos con un fin común, ¿no? Y luego nuestros amigos, las familias, ¿no? La dualidad que tenemos en educación, ¿no? Con los doble cliente, ¿no? Tenemos que tener contentos a los niños y contentos a las familias. Y a las familias, ¿qué es lo que ocurre? Pues claro, que tenemos o los desesperados que se tiran de los pelos, ¿no? Y quieren tirar de los pelos al profe, o aquellos que están pues, más desesperados aún, ¿no? Pero si yo no hablo inglés, ¿qué me estáis contando? ¿Me vais a dar ciencias naturales en inglés? ¿Cómo ayudo yo a mi niño? ¿Y los deberes? Si no los entiende. ¿Qué le tengo que apuntar a una clase particular? ¿Y de verdad aprenden contenidos? Todas estas cosas, ¿no? Que se lo pregunta todo el mundo. Docentes y no docentes. Pues a esto necesitamos dar información y comunicación. Información veraz. Hay que generar internamente un proceso de evaluación interno, cuantitativo y cualitativo de la metodología y de los niveles lingüísticos que vamos teniendo, de forma histórica. Y creo que es algo muy importante, ¿no? Antes, Carmen, al empezar la presentación, me comentaba que ella tiene 2 hijos, ¿no? Uno de 8 y otro de 9. Y la diferencia entre 9 y 8 años, justo porque le habrá pillado el proyecto bilingüe, es increíble. Y eso hay que tenerlo presente, claro, porque son realidades dentro del... Pero hay que dar información y comunicación. Información de, sí, por qué su hijo de 8 años tiene más nivel que el de 9, ¿no? No solo porque demos más horas de inglés, sino porque qué es lo que buscamos, ¿no? Con eso y cómo lo estamos haciendo. Y algo que creo que es muy importante, sí o sí, es vender nuestra idea. Porque en los colegios estamos haciendo muchas cosas y muy buenas. Y al final parece como que nos da miedo, ¿no? Y yo siempre digo, de educación sabemos nosotros. Nosotros sabemos de educación. Nosotros elegimos ser colegio bilingüe con los riesgos que eso implica. Nosotros elegimos trabajar por cooperativo con los riesgos que eso implica. O aprender a pensar, o inteligencias múltiples, o suma y sigue. Porque nosotros sabemos de educación. Pero claro, hay que comunicarlo, explicarlo y luego venderlo también. Venderlo porque al final sí tenemos que hacer nuestro propio marketing. Porque claro, ahora, ¿no? Pues sabéis que el día a día de llenar las aulas de infantil en algunas zonas geográficas cada vez cuesta más, ¿no? Pero esto hay que tenerlo presente. Y sí, porque el único camino hacia el éxito, para mí, solo está en trabajar en equipo. En tratar de sacar los mejores talentos individuales con los que contamos dentro de nuestro claustro para conseguir lo mejor. Y muchas veces las respuestas están internamente. Y algo que sí que creo, ¿no? Es que lo que debemos hacer es trasladar nuestra visión, misión y valores, sí, a nuestros niños, independientemente de la lengua vehicular
que tengamos que utilizar. Pero ahora, eso sí, aquellos que lo utilicen bien. ¿Para qué? Para llegar a un proyecto lingüístico de centro, que este es nuestro próximo paso. Pero no nos podemos quedar ahí, porque al final por lo que hay que luchar es por hacer un tratamiento integrado de las lenguas, donde la lengua materna tenga un protagonismo, una L2 y una L3. Los colegios que se comenzaron, ¿no?, pues en la década de los 90, ahora mismo están integrando, sí, francés, pero en un 25% de presencia, sí, desde edades tempranas. Y evidentemente esto no es un mundo cada vez más global en el que cada vez se avanza más rápido, y las lenguas pues son pieza clave del proyecto, ¿no? Y sobre todo es prestar mucha atención a la parte de calidad educativa, ¿no? Y sí que quería pues dejaros con un vídeo sobre la calidad educativa, que sí que creo, ¿no?, que ya os digo que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no?, y nuestros niños al final son capaces de adquirir y aprender la lengua, ¿no? Y para muestra un botón. Alexa, ha sacado un 0. ¿Ha entrado la mayor? No, automáticamente. Mamá, que tengo que desenchufar la tele, que voy a cargar el móvil. Yo te voy a tener que comprar los zumos. ¿Qué hiciste? ¿Te apetece una manzana? ¿Eh? Que si quieres una manzana. ¿Qué? ¿Qué? No. Cariño, míralo tú. Si sale marrón, estoy embarazada. Y si no... Papá, no tenemos para comer. Si ahora que mi madre no me ve, me voy a la playa. Pero va. Que te pasa, tonto, que eres muy que te quiero, hostia. A ver, Ricky, somos 1, 2 y 3. Nos falta uno, ¿no? ¿Puedo contar con vosotros, chicos? Tío, ¿quién está ahí? Bueno, muchas gracias, un placer haber estado con vosotros y nada, hasta la próxima.